Un saludo para todos. Aquí estamos una semana más. Saludos Álvaro, Paloma. Hola, 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 Buenas ¿cómo tardes, están? Hola, hola Paloma. buenas tardes Álvaro, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Elena Martín, soy un operador del Team Grifasi y bueno, aquí a mi lado se encuentra Álvaro Buccelli en el rol de operador de soporte telepático y hoy nos acompaña también Paloma. Paloma como sponsor, como patrocinadora de la investigación. Buenas tardes. Juntos participamos en el 324 Ciclo Investigativo Protocolo número 1 del Departamento de Calogero Grifas Investigations. El protocolo que ejecutamos se define como mixto, ya que está compuesto por dos partes diferentes. La primera parte se define como fija y está formada por preguntas que no podemos modificar ni profundizar, salvo en la segunda parte del protocolo definida como exploración libre. Este método nos permite contaminar lo menos posible la información y precisamente por este motivo todos los soportes telepáticos desconocen el tema de la investigación. Álvaro no sabe qué tema es el que vamos a investigar hoy. En caso de que desees participar en las sesiones de hipnosis investigativa esotérica, método Grifasi, ya sea como hipnooperador o como operador de soporte, podrás hacerlo después de haber seguido la formación Conceptos fundamentales de la interferencia esotérica. Puedes solicitar toda la información enviando un correo electrónico a info@calogerogrifasi.com. Debajo del vídeo encontrarás toda la información. Para todos aquellos que deseen participar activamente, también la segunda parte de la exploración libre, junto con el himno operador, es posible hacerlo patrocinando una pareja de trabajo. De este modo podrán asistir directamente a la sesión y durante la fase de exploración libre formular sus preguntas. Como en este caso Paloma. Paloma está patrocinando esta investigación y bueno, también en este caso, para recibir toda la información, puedes enviar un correo electrónico a investigations, está en inglés, investigations@calogerogrifasi.com. Debajo del vídeo encontrarán toda la información y si deseas contactar conmigo para una sesión personal, puedes enviar un correo a elenamartin@calogerogrifasi.com. Debajo en la sección de texto del vídeo de YouTube encontrarás todas mis referencias web junto con los enlaces oficiales del método Grifas. Y bueno, dicho esto, ya sí, vamos a proceder con la inducción. Álvaro, preparado que nos vamos de viaje. Preparadísimo, vámonos. Muy bien. Respira profundo, Álvaro. Muy bien, Álvaro. Eh, Voy a contar de 3 a 1 y a 3 estarás totalmente relajado. 3, 2, 1. En lo que respecta a cualquier tipo de canalización, ya sea de partes subliminales o de entidades, el momento en que éstas permiten que la canalización ocurra y proporcionan una respuesta, el consentimiento se da automáticamente. Y dicho esto, vamos a comenzar con la primera pregunta. Hoy viajaremos al sur de Perú, entre las ciudades de Nazca y Palpa, exactamente en el desierto de Nazca, una meseta árida que se extiende por unos 80 kilómetros. Cuando estés allí, dímelo. Ya, Acércate a las líneas dibujadas sobre la tierra. Más de 13.000 líneas forman más de 800 figuras. ¿Qué sientes físicamente y qué percibes a nivel esotérico? físicamente siento falta de aire, siento una sensación de vértigo, como si estuviera cayendo, como si estuviera cayendo hacia un abismo. Siento frío, siento las manos como
entumidas, como si se entumieran. Siento como presión en los dientes y siento como cambios de colores, como si tuviera los ojos cerrados, pero lograra ver como cambios de luces dentro de, como sombras dentro de los ojos. Lo que más me llama la atención es la sensación de falta de aire, como una sensación de vértigo en caída libre. Y energéticamente veo que hay como dos tipos de energía, como si hubiera como un borde en un sitio, como una frontera, y hacia el lado que estoy tiene una vibración y tiene una frecuencia diferente, y pasando esa frontera hay otra frecuencia y otra vibración distinta que es completamente diferente a la vibración de la Tierra. Lo otro que veo es que es como si estuviera como escalonado, como si estuviera en una parte plana y luego veo como un escalonado y esa parte que va escalonándose es, tienen energías diferentes, pero esas energías son como de otro espacio fuera de la Tierra, o sea, está en la Tierra, pero tiene la vibración de otro espacio fuera de la Tierra. Eh, Eso es lo que percibo. Bien, pasamos entonces, Álvaro, a la segunda pregunta. Observa las líneas desde arriba. ¿Qué formas aparecen ante tus ojos? Lo que pasa es que cuando salen las líneas, cuando veo las líneas desde arriba, hay una gran cantidad de energía que me impide ver completamente las líneas en totalidad, pero logro ver como una forma, por ejemplo, como una forma de carpa de circo, como una carpa, como si tuviera una parte de un techo, una carpa. Logro ver una, como unas figuras geométricas, eh, parecido como a un cuadrado, pero puesto de forma de punta, que sería más o menos como una figura, como se llama diamante, creo que es la forma como se describe. Y si cambio diferentes posiciones para mirar, logro ver posiciones muy puntiagudas, como si fuesen posiciones de flechas. Y la otra forma que logro identificar, no viendo desde arriba, sino desde otros puntos, es como si se describiera la forma de una nave, muy similar a como se han visto las naves en las películas, que es como una forma como de platillo, pero mucho más elevada y se logra ver también como parte de los destellos de la propulsión que tiene este platillo. Em, También se ven formas humanoides, como si fuesen algo similar como a cabezas y partes de cuerpo que describen como civilizaciones, no civilizaciones de la Tierra, sino civilizaciones de otra parte. Es como si fuera un collage de muchas formas y estuviesen mostrándose, viéndolas desde diferentes puntos de vista. ¿Cuáles llaman más tu atención y por qué? La forma del platillo, porque es una forma que se mueve, es como si cuando la veo, siento que se mueve. Es como si la estructura como se ve mostrase el platillo despegando. Es, mm, para que quede un poco más claro, es como la forma como cuando un aeropuerto se ve de noche, que se ve como señalizado y significa el punto de aterrizaje, cómo está determinada la pista. En este caso, se muestra como este platillo es como si estuviera señalizando la forma como el platillo sale o despega de la tierra. Esa sería la forma que más me llama la atención. Y la segunda, digamos que en orden que me llama la atención es la forma puntiaguda porque es una forma eh,
que transmite una sensación como defensiva, como si fuese un elemento que protege alguna energía que hay allí o algo que sucede allí. Hay como muchas formas puntiagudas. Bien, ahora observa solo aquello que es invisible a los ojos físicos y dime qué ves. Veo una energía parecida como a como si fuese una flor, parecido como a una orquídea, pero de forma translúcida. Pero es una energía es una forma energética de un ser, de un ser mm, de otra dimensión, otro planeta. Hay varias de estas energías allí, pero parece que están como inertes, pero se logran ver claramente estas siluetas. Son como parecidos como a una mantis religiosa, pero tienen en su parte como de silueta, como las formas de orquídeas. Ahora desciende por debajo del sitio al subsuelo y dime si ves conexiones con estas líneas. Sí, hay como unos vórtices de forma circular, otros de forma ovalada, sólidos, y son como reservorios de energía que alimentan a través de unos conductos toda esta red de lineales, de estructuras lineales de energía. ¿Alguna cosa más? Si la composición de la Tierra en el subsuelo es completamente diferente a otros sitios, es como si en este subsuelo tuviese una composición de la Tierra mucho más suave, como más arenosa, como si fuese una tierra que fue puesta allí, no que está allí de forma natural por la compactación del suelo de todo este desierto. Ok. Bien, continuamos. A la cuenta de tres, retrocede en el tiempo, llega al momento exacto de su creación. Uno, dos, tres. ¿Estás allí? Sí. Observa cómo eran trazadas, por quién y con qué herramientas o técnicas. Fueron trazadas hay como un elemento, un ser físico de la Tierra que utilizaba su cuerpo como canal, o sea, canalizaba energías de afuera y estaba allí en este sitio. Y habían otros que también lo veían, similares, parecen como una tribu indígena o algo prehistórico. Em, pero la forma como fueron trazados, veo naves que vinieron con unas, pudiese llamarse tipos de rayo que comenzaron a hacer los trazos de todas estas líneas, a hacer los mapeos. Pero no fue una sola nave, fueron muchas que iban, venían, o sea, cada una hacía como su espacio o su parte. Interesante. Bien, permanece en ese tiempo y observa todo el proceso de realización. Nota también la atención que se les da a estas líneas a lo largo del tiempo y cuéntame lo que ves físicamente. Físicamente lo que veo es que es como un espacio de llegada y de salida, es como si fuese similar a un aeropuerto. Ujú. Bueno, yo lo llamo aeropuerto, pero igual sería como un puerto de entrada y salida. Es como si fuera una puerta de entrada y salida y está muy mapeada. Y a lo largo del tiempo se observa, cada vez que pasa el tiempo, o sea que nos acercamos como a a la época actual, se disminuye la cantidad de utilización y la cantidad de luz. Es decir, hubo un momento donde fue muy usado y se construyó, pero comenzó como a no usarse más. Aún continúa
muy delimitado y con algo de energía, pero comparado como si en el tope máximo que fue en su creación, ahora está operando más o menos en un 1 o 2% en cantidad de energía que logró ver. Ok. ¿Quién es el comitente de estos signos? ¿Me permitirías hablar con él? A la cuenta de tres, canalízalo. Uno, dos, tres. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Oía, oía, Oye, ¿qué oía, papel, oía. oye, ¿qué papel tienes en esta sociedad? ¿Cuál es tu papel? Mostrar el ingreso y la salida al planeta, Cuando dices el planeta, ¿a qué planeta te refieres? al planeta Tierra. ¿Por qué encargaste estos dibujos? Son la identificación de las especies que pueden venir y salir del planeta. Ok. ¿Alguna cosa más? Todas las rutas quedan escritas y determinadas para ser usadas en diferentes líneas de tiempo y diferentes niveles de comunicación, tanto mental, emocional o de otro tipo. Has dicho en diferentes líneas de tiempo. ¿Y cuál es lo siguiente que has dicho en relación a la emoción? Para ser utilizadas en diferentes líneas de tiempo y por diferentes especies que interactúan con el planeta. Bien, pues muchas gracias. Desconecta, Álvaro. Desconecta, desconecta. Muy bien, continuamos, Álvaro. Sumérgete en la civilización que trazó las líneas o en el momento en que éstas estaban siendo realizadas. Observa lo que sucede físicamente y cuéntamelo. Hay, hay un grupo de unos seres muy grandes, como grandes, humanos grandes, que son hibridados o fueron manipulados su ADN, por eso son grandes, pero hay otros que son humanos solamente. Es como si una parte de esa civilización hubiese sido manipulada. Estos humanos que son así grandes son como los que canalizan o los que prestan su cuerpo para poder canalizar a estos seres, a los seres, a diferentes tipos de seres, y ellos, los ojos se ponen blancos cuando entran en el trance y comienzan a emitir sonidos, sonidos como muy guturales y sonidos como cantados. Estos sonidos hacen que, por ejemplo, veo que la atmósfera comienza a cambiar de colores, pero es por la presencia de otras vibraciones y otras energías en todo el proceso de la atmósfera. Em, la Tierra también comienza a moverse y comienza a temblar, como si temblase, y se ve como se extrae parte de toda la corteza terrestre como de la Tierra y luego es reemplazada, pero al ser reemplazada eh, tiene otros materiales, puede ser que se anexan o que se incluyen, como por ejemplo el níquel. Siento que hay una gran cantidad de níquel y un componente como ferroso. ¿Por qué lo veo así? Porque siento que frente a un magnetismo se puede mover. Es como cuando, como si la energía electromagnética que se está generando allí por todas estas
naves o elementos que están como sobrevolando o alrededor de la atmósfera, hacen que todo este componente se mueva, tenga vibraciones. Concéntrate en el nivel esotérico. ¿Qué percibes más allá de la apariencia material? Percibo expansiones de onda. Es como si de esta zona se expandieran ondas y esas ondas logran hasta interactuar con la biología de cada una de las personas que está alrededor. Y en ese actuar biológico hacen como modificaciones, como si estuviesen colocándose como al unísono. Para entender un poco mejor, es como si cuando la música suena, interactúa con el cuerpo físico y hace que el cuerpo comience a moverse al ritmo o a la melodía de la música. Es como si estas ondas lo que hicieran es esta expansión para generar una compatibilidad de todo el ambiente alrededor, incluyendo las civilizaciones, con lo que está generándose en ese espacio. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No. Bien, ahora avanza en el tiempo, siguiendo la creación de las figuras. Observa cómo se trazan, acelerando el tiempo. Nota los procesos, los ritmos, las intenciones detrás de cada trazo. A la cuenta de tres lograrás comprender su significado y su objetivo. Uno, dos, tres. Sí. Su objetivo es ser como un punto que puede ser un portal eh, para que puedan existir conexión entre entidades que están fuera de la Tierra y que puedan llegar a la Tierra a través de este punto. Em, este objetivo es porque es como si eso fuese como un espacio controlado para estas entidades y que pudiesen actuar en una atmósfera o en una característica energética diferente dentro del planeta. El objetivo es poder interactuar con las especies, principalmente el humano, y así poder hacer hibridaciones y poder comenzar a interactuar de una manera más sencilla con cada uno de los humanos. ¿Ok? La otra intención que logro sentir muy fuerte es como una sensación de invasión, como cuando hay invasión a un espacio, como que estoy construyendo esto para que puedan llegar. Es como el mensaje que siento muy fuerte, como que se está construyendo para que puedan llegar. Interesante. Muy bien. Y en cuanto al significado, aparte de lo que ya has dicho antes, algo más sobre su significado. Sí, el significado es apertura, apertura de portales, apertura de formas. Es como si el significado de esto es aquí puedes llegar, sería más o menos el significado. Es como un mensaje de bienvenida. Mm, ok. Bien, continuamos. Ahora regresa al presente y dime, ¿estos signos siguen activos energéticamente? ¿Su función original sigue activa hoy? No, no en su totalidad. Siguen algunos tomando energía y proyectando energía, pero no siguen activos. No los veo activos. O sea, la cantidad de energía que tienen es muy, muy baja frente a lo que fue en su momento. Mm, ok, Y no veo entidades alrededor como alimentando estas formas o digamos que este dispositivo o este espacio dentro de la Tierra. ok. Amplía tu punto de vista y observa desde arriba todas las líneas dispersas en el territorio.
¿Puedes percibir conexiones energéticas o un diseño unificado? Sí, yo lo que veo es que es una forma como si fuera una vasija, pero con los lados rectos y forman como algo que contiene, es como si fuera un contenedor, algo que contiene, es la forma como lo veo. Y dentro de este contenedor o dentro de esta vasija están estas figuras que ya habíamos hablado y que hemos visto, pero es muy grande porque incluye muchas otras líneas, sobre todo líneas y formas que componen todo este proceso de esta vasija. ¿Puedes ver si estas líneas en conjunto cuentan una historia? No sé si cuentan una historia, pero todas están relacionadas porque cada una hace parte de como del mensaje que describe diferentes tipos de civilizaciones, diferentes tipos de entidades y la manera como estas civilizaciones y estas entidades le están diciendo a otras que están en el exterior que pueden venir e interactuar. Es como si fuese un espacio donde abre un portal para que puedan interactuar. Es como un puerto exactamente. ¿Alguna cosa más? No. Bien, seguimos. Concentra tu atención en una línea en particular que te atraiga. Explórala a nivel esotérico. ¿Qué sensaciones, símbolos o mensajes recibes? Esta tiene una forma como de báculo con una punta en forma de espiral o de, no sé cómo llamarlo, como de arabesco. Eh, es de color rojo con naranja y café. Eh, tiene una energía bastante densa. La energía no es sutil, es muy densa. Y cuando me acerco, la sensación que recibo o el mensaje que recibo es aléjate de aquí. Mm. ¿Alguna otra cosa más que percibas, de esta forma de báculo? Veo inmediatamente esclavizados, o sea, veo cuando las personas son esclavizadas que están como en una posición de arrodillarse o estar como sobre el piso. Es la energía que me transmite esta forma, como si hubiesen líneas de esclavos. Observa esos esclavos y qué ADN tienen los esclavos. Son humanos, Ok. son humanos y tienen mucho ropaje y están esclavizados, están interferidos además, tienen dispositivos en muñecas, en cuello, tienen, tienen dispositivos en espalda y están siendo como, sí, se ven esclavizados, se ven en una posición de esclavizados. Ahora observa a un individuo de nuestros días que camina entre las líneas y quiere colaborar con nosotros. ¿Lo estás viendo? Sí, hay como una persona, es un grupo como en una excursión, parece ser, y es una mujer, es Ujú. una arqueóloga o algo parecido, que está tomando unas fotos. ¿Me permites hablar con ella? A la cuenta de tres, canalízala. Uno, dos, tres. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Diane.
Brian, ¿te gusta este lugar? Eh, sí, es un lugar muy árido y frío. Eh, Quisiera saber de qué se trató todo esto, pero no queda mucho registro. Mm. ¿Cómo te sientes cuando estás aquí? ¿Puedes Ah, describirme lo que percibes? y me siento cansada, pero puede ser el cambio de presión atmosférica o la altura. Es como si no pudiese respirar muy bien. Oh, ¿Algo más que sientas? siento mareo y cuando veo ah, a a otros acercándose, hay algo dentro de mí que quisiera decirles que no lo hagan, pero no puedo. Y no lo hagan, ¿qué es lo que no deben hacer? Acercarse tanto, ¿Y esos otros quiénes son? humanos, ¿Son los de tu grupo? sí, y de otros grupos también, ¿Y por qué se acercan tanto? porque quieren explorar, quieren medir. Algunos logran medir frecuencias con aparatos y ven que hay frecuencias distintas. Todas muy, no sé. Ah, ¿Estás bien? no me siento sin energía, no hay energía, siento que me voy a desmayar. ¿Qué está sucediendo para sentir desmayo? Obsérvate. Cuando interactúo con el piso, mi energía sale de mí. Eh, Mm. Muy bien, muchas gracias por participar en esta investigación. Desconecta, Álvaro. Desconecta, desconecta. ¿Cómo te sentías durante la canalización, Álvaro? Uy, súper débil, con dolor de cabeza, dolor de los brazos, como cuando alguien tiene mal de altura, como que está en una montaña muy alta y siente esa sensación incómoda de ganas de vomitar, dolor de cabeza, como una sensación de estar en un sitio muy alto. Observa el estado general de las líneas hoy. ¿Cómo fluye la energía a través de ellas? Estas líneas antes funcionaban horizontal y vertical y ahora veo que tienen solamente como un funcionamiento horizontal. No veo mucho funcionamiento vertical. Es como lo que más me llama la atención. Solo horizontal ahora. Ujú. ¿Ok? ¿Puedes percibir puntos de mayor concentración de energía? Sí, hay una forma que es como la forma de una silueta femenina, también similar como a una jarra, como una vasija, un recipiente. ¿Ahí hay mayor concentración de energía? Sí, ¿Alguna cosa más, Álvaro? es como si las religiones humanas o las diferentes creencias que se convirtieron en religiones para la humanidad, o sea, hablando ya de la humanidad en sí,
tuviesen relación con toda esta energía que aparece allí. Es bien particular porque inclusive formas, por ejemplo, como que aparecen en los tarot, como la estrella, que es una mujer que recoge con un recipiente de agua como de un río, algo así, no sé mucho del tema, creo que es eso. Es más o menos esa misma forma, es como si la forma de recipiente, de jarra, de contenedor, eh, hubiese llegado a la humanidad por esta interacción con estas energías, o los diferentes rituales han usado esta misma fuente de energía. Muy bien, continuamos. Interesante esto. Si existe o ha existido, encuentra en el mundo otro sitio similar a este, pero donde las líneas hayan sido borradas por el tiempo o de forma intencional. Observa desde su origen hasta su desaparición y cuéntame qué ves, tanto a nivel físico como a nivel esotérico. Veo un sitio al final de Japón, como al sur de Japón. Es un sitio energético muy fuerte, eh, y veo que ahí hay como unos elementos también muy grabados que utilizan como rocas, piedras, no lo sé, eh, y tienen mucha relación con con estas mismas líneas. Es como si también hubiera sido un sitio donde se identificó que ahí que pudiesen llegar o que pudiesen, eh, bueno, pues como si pudiesen llegar o pudiesen funcionar, como si hicieran la misma sensación de emisión de este tipo de vibración o este tipo de energía. Veo algo similar, no igual, pero también con unas energías similar como en el Polo Sur y como partes muy pequeñas en diferentes comunidades indígenas de Latinoamérica y Centroamérica, pero la principal fuente está ahí en la energía, a- en esta zona de este desierto al sur de Perú. Ok. Eleva tu posición sobre el sitio y obsérvalo desde arriba como un mapa energético global. Ahora dirige tu mirada fuera del planeta. Dime qué percibes. ¿Visualizas conexiones externas a Nazca? Sí, sí existen. Ahora están más débiles, pero existieron muy fuertes, pero todavía existen. Son como destellos de luz que salen y tienen doble vía, entran y salen. Y muestran como esas luces LED que se ven como hacia el aire, que se proyectan como en el ambiente de aire, y ahí están esas conexiones. ¿Alguna cosa más sobre esto? ¿Sobre estas conexiones? Eso es. Ok, seguimos. Si existe o ha existido, encuentra un planeta donde estén presentes el mismo tipo de líneas y dime si percibes un objetivo similar o una conexión con la Tierra o si en la historia pasada o futura surgen conexiones. Existen rastros en varios planetas, pero la mayoría no son planetas conocidos de este sistema, son como si estuvieran en otras dimensiones. ¿Algo Sí, más sobre estos planetas? son como planetas en otras dimensiones, tienen otras composiciones, son más energéticos que físicos. No hay como mucha característica para describir, solamente que existen allí en otras dimensiones. Muy bien, pues aquí termina la parte exploratoria de la parte fija, ¿no? Y ahora comienza la parte libre. ¿M? Muy bien, Álvaro, súper interesante. Has comentado ahí que aún quedan
estas conexiones desde Nazca hacia afuera de la Tierra, aunque un poco más débiles, pero siguen algunos destellos de luz como que entran y salen. Vamos a ver, eh, entran y salen y observa hacia dónde van. Álvaro, sigue estos destellos para ver hasta dónde van. Se- Algunos se van por portales dimensionales, otros salen hacia otras partes de otras atmósferas u otras dimensiones. Algunos se conectan con entidades dentro de esta misma, digamos que composición galáctica, pues donde estamos ahora, este mismo universo. Pero otros, la mayoría salen por otras dimensiones y otros portales. Observa qué información tienen pues, estos rayos, ¿no? De estos destellos de luz, eh, si tiene información o algún tipo de objetivo, por qué entran y salen, y esas conexiones, si puedes ahondar un poquito qué tipo de conexiones hay. Son como unas conexiones energéticas, son como si fuesen registros que se transmiten y muestran como la historia. Yo veo que, por ejemplo, en muchas de estas comunicaciones se ha mostrado cómo ha sido la historia de la humanidad desde todos los tiempos hasta ahora. Y también como las capacidades o las formas como el humano interactúa. Todo eso se está viendo en este momento. Vamos a ver a quién le interesa toda esta información en nuestra historia y la forma como el humano interactúa. ¿A quién le interesa toda esta información? ¿A quién Hay, llega? llega entidades a diferentes tipos de entidades. Veo claramente unas con forma como de insectos que están muy interesadas en esta información, en ver cómo ha sido como toda la evolución de la humanidad. ¿Y este interés, hay alguna intención o algún motivo por el que muestran tanto interés? La razón es poder evaluar cómo ha funcionado la humanidad o cómo se ha movido la humanidad en el tiempo y posiblemente preparar una intervención en el futuro, una interferencia en el futuro. Ok. Bueno, la información se emana desde ahí, Álvaro, desde Nazca sale ahí esa información. Observa desde dónde exactamente salen esos destellos de luz con la información. Si es en la superficie, intraterreno, en el subsuelo. Son intraterrenos, sale intraterreno, pero toca la superficie se ilumina y sale en una forma, digamos que codificada la información, como si saliera encriptada la información. Y observa si hay algunos otros, qué seres, qué energías se dedican a recopilar y encriptar esa información para enviarla y si cobran por ello, o sea, si eh, pues reciben algún premio, algún intercambio por esa información. Es como si fuese como un mercado, puede ser. No veo claramente el intercambio, pero sí veo como un disfrute en entregar y recibir como energía. Y es que la información la convierten en energía y entonces se va y viene. Es como si la información fuese energía. Ujú. ¿Y qué seres la emitirían o la generarían esta información? Son diferentes seres. El que estoy viendo ahora es parecido como si fuese un ser que tiene un solo ojo, pero no un ojo horizontal, sino un ojo vertical.
y es como una especie de cilindro largo. Álvaro, ¿me permites hablar con este ser? Sí, Hola. Hola. ¿Tienes nombre? ah, ¿Y por qué emanar esta información de los seres humanos? ¿Qué quieres conseguir con esto? ¿Por qué razón lo haces? es la manera de tener actualizado el funcionamiento de los humanos en la Tierra. ¿Y qué interés tiene para ti tener actualizado el funcionamiento de los humanos en la Tierra? Es para poder entender cómo han cambiado, cuáles son sus nuevas visiones, cómo funcionan ahora, después de todo lo que han experimentado en el planeta. ¿Y tú cómo utilizas esta información? Simplemente la suministramos y es una información que va y viene y ese intercambio genera mucha energía. O sea, ¿tú te beneficias energéticamente de este intercambio de información? Sí, ¿Qué te dan a cambio? energía. ¿Tú estabas ahí desde el principio o desde el principio cuando se generaron las líneas de Nazca? No. ¿En qué momento llegas? Llegó cuando se están terminando las últimas. Este lugar, ¿tú desde entonces has tenido siempre la misma función o tenías una función al principio y ahora otra? Tenido la misma. Ok. ¿Y tú que estás ahí observando? Quiero que me digas en relación a las religiones, a las creencias, cómo ha influido este lugar, este espacio en las creencias de los humanos. Las han fortalecido porque lo que sucede son algunos humanos han observado algunas especies que desconocen y consideran inapropiadas. ¿Te sucede algo? Sí, estoy ¿Qué sin te- energía. ¿Por qué estás sin energía? ¿Qué te sucede? Desconecta, Álvaro. Desconecta, Álvaro. ¿Estás bien, Álvaro? Sí, Observa por qué se estaba quedando sin energía este ser. la línea que lo alimentaba se apagó. Vamos a ver quién apagó esa línea que lo estaba alimentando, Álvaro. Es que está muy débil toda la plataforma, Mm. entonces como están ahí como, pudiese llamarse como hibernación, como sobreviviendo. Entonces al canalizarlos, al interactuar, la energía se va. Oh, O sea, gasta mucha energía. sí, no, y gasta mucha energía porque además se siente como un ser muy antiguo, o sea, con una estructura muy antigua que utiliza muchísima energía para poder operar. O sea, poco eficiente, ¿no? Un Ujú, organismo, un sí, ser poco eficiente sí, muy poco eficiente es la palabra. energéticamente. Ujú, sí, sí. Em, Observa, Álvaro, porque me interesa esto que comentaste sobre las religiones. Que dijiste como que si las religiones mm, para la humanidad tuviese alguna relación con estas energías que aquí aparecen o que en este lugar interactúan, llegan, salen.
Ahonda un poquito más ahí porque me interesa este tema, me interesa mucho este tema de la religión. Sí, es como si las religiones utilizaran, eh, a ver, porque es bien particular, ¿no? Es muy de la religión, es como la doble moral, ¿no? Es como decir, todo esto que ven ahí, esto no existe, pero ellos a su vez lo reconocen. Por ejemplo, el ejercicio del cáliz es una representación de esta vasija o de este recipiente que es receptor, que es similar a un cáliz religioso. Y el ejercicio de como el ave que está encima del cáliz, que representa, por ejemplo, en la religión católica como el espíritu, en realidad en lo que se ve como en las líneas de Nazca, significarían las naves que llegan. Entonces hay pudiese llamarse como una homonimia en los dos elementos, pero los dos tienen como esa misma estructura. De hecho, yo logro ver en algunas simbologías religiosas estas líneas como si estuvieran determinadas en ciertas partes de líneas, y no solamente en religión católica, sino en varias estructuras religiosas, Mm. varias corrientes religiosas o varias religiones. Ah, y observa las distintas religiones para ver ese punto en común que tendría como punto de partida estas líneas de Nazca, Álvaro, por si hay alguna cosa más. Sí, casi todos utilizan, por ejemplo, la línea que mira hacia arriba, las líneas que dan como una proyección hacia arriba en los temas religiosos, y casi todos utilizan como recipientes, como si fuesen elementos que reciben, y cada elemento que recibe tiene que ver mucho con las líneas de Nazca. Y luego también me ha llamado muchísima atención, pues, una parte o una zona, en forma de un lugar, dibujo en forma como de bastón, creo que recordar que dijiste, Ujú, o como báculo, ujú. con punta en forma de espiral, así de color rojo, naranja y café, pues que sentías una energía densa y ahí observaste mm, como esclavizados arrodillados. Vamos a andar aquí un poquito más en esta información. Esclavizados arrodillados, y comentaste que cuando te pregunté que eran humanos. Vamos a ver aquí por qué esta esclavitud y si alguna de algunas otras líneas de Nazca también hay alguna relación con algo de esclavitud. Sí, cuando lo volviste a nombrar, inmediatamente vi como esclavitud en los egipcios, por ejemplo, cómo utilizaban estructuras lineales y utilizaban báculos, y como esclavos soportaban a través de su energía, como es muy similar como cuando alguien medita para otros, o sea, por ejemplo, que se hacen sitios de meditación o sitios de donde la gente hace diferentes rituales para entregar su energía. Y es muy similar a estos esclavos arrodillados, entregando su energía en forma de adoración voluntaria o involuntaria, pero estaban entregando esta energía que sucede mucho desde todo en las religiones, y sucede mucho también en las nuevas estructuras de la nueva era, donde se reúne muchísima gente a meditar o a entregar su energía, porque muy pocos lo hacen con la intención de interiorizar sin necesidad de tener un intercambio de su energía, porque al final lo que quieren es, lo que se persigue es que haya una conexión consigo mismo mucho más fuerte y no con nada externo, pero eso no es lo que sucede. Y logró ver como prácticas de meditaciones a la luna, al sol o a diferentes elementos de la naturaleza, pero son una excusa para poder entregar la energía de manera muy similar a como la hacían estos esclavos que vi al principio.
Mm. Y en relación a esos dispositivos que observaste en muñecas, cuello y espalda, observa esos dispositivos, qué tipo de dispositivos son y cómo afectaban a a esos seres humanos en aquel momento. Sí, en ese momento yo lo que veo es que son dispositivos, en algunos casos son implantaciones, implantaciones físicas, y principalmente lo que hacían era mantenerlos en actitud de doblegarse, de estar doblegado, de mucho peso y de limitar la posibilidad de movimiento. Y a lo largo desde allí hasta el tiempo, y continúan también utilizándose muchos dispositivos eh, que bloquean el movimiento, ¿no? Por ejemplo, un elemento muy claro de limitar movimiento es la utilización de la cruz en la crucifixión, de, bueno, toda esa historia que ha mostrado la iglesia, y es eh, restrinjo movimiento de manos, restrinjo movimiento de pies y restrinjo movimiento de cabezas a través de un dispositivo corona espinado para que no te puedas mover. Y es una como una representación de lo que los demás deben hacer, y es estar completamente restringidos. Ujú. El sacrificio, ¿no? Sí, y es parte de lo de lo que dice la iglesia también, que, que si eres muy puro y cercano a lo que ellos promulgan como verdad, pues tú vas a sentir los estigmas de esta crucifixión. En realidad es entregar tu libertad y volverte un esclavo a través de la implantación en muñecas, tobillos, y todo lo demás. Observa si lo utilizaron todo este trasiego, como ha dicho, como si fuese un puerto, aeropuerto, ¿no? De entrada y salida de seres, si todo era para interferir a los humanos o, o todo este trasiego de seres, ¿para qué? Si había algo más. Principalmente para interferir a los humanos, para construir estas comunidades de esclavitud, porque estas comunidades de esclavitud deben a suministrar muchísima energía. Parte de que ahora estas comunidades de esclavitud son menores que antes, es que muchas de estas portales o estos sitios como las líneas de Nazca ya no tienen suficiente energía, que es lo que estamos viendo, que cuando canalizamos en el ahora, en el aquí, no hay energía, se pierde la conexión porque hay muy poca energía. Ujú. Y este ser antiguo, ¿no? O primitivo, que estaba ahí desde hace mucho, ha hecho que, bueno, que se reforzó la idea de las religiones, o sea, que esa idea estaba ya implantada o se generó antes de que ellos llegaran ahí o antes de crear ese espacio de las líneas de Nazca. Sí, digamos que la energía de esclavitud que promueven las religiones está escrita como en la energía del planeta desde mucho antes. Pero lo que se ha hecho o lo que han hecho estas entidades interferentes, y en específicamente todas las que interactúan aquí, es como darle validez a esa energía de esclavitud y esclavizar aún más personas a través de el contacto directo con la líderes de Nazca o con otras religiones que también describen como la misma característica, ¿no? Bueno, ya voy a pasar a Paloma que haga sus preguntas, pero esto en algún momento quedó paso a paso, has dicho, fue perdiendo energía, ya no se usa. Observa qué pasó, por qué cayó en desuso, digamos, entrada y salida de naves, de seres. Yo lo que logro entender, porque no está tan claro en qué momento dejaron
O sea, sí veo como el momento histórico donde se perdió, pero lo que siento es que es un tema vibracional y es que el humano ahora es capaz de tener mayor libertad sobre sus propias decisiones y no las toma en conjunto. Entonces, eh, la interferencia, que era este tipo de interferencia que se generaban ahí, ya no son eh, tan necesarias, porque las interferencias ahora son más mentales. Mm, Y entonces puede ser dos cosas. Una, el cambio de la forma de interferir generó que esto ya no sea tan útil. Y la otra que veo también muy clara y con mucha fuerza es que ya el humano no permite la interferencia de manera tan sencilla o tan directa como antes, porque tiene una capacidad de discernimiento y de, llamaría yo, conciencia, donde la esencia puede observar cosas y tomar acción, y el humano en su libertad toma acción de no permitirlo. Entonces, ambos elementos han hecho que esto pierda muchísima fuerza y validez. interesante. Bueno, pues ya voy a dar paso a Paloma, para que haga sus preguntas. La verdad es que es interesante, estaríamos más tiempo, pero tenemos un tiempo limitado, así que adelante, Paloma. Muchas gracias, Elena. ¿Se me oye? Sí, Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Mi primera pregunta, Álvaro. ¿Las líneas de Nazca son réplicas de otros sitios dentro de esta galaxia y de este universo? ¿O son de fuera de esta galaxia y de este universo? Son ambas. Son réplicas. Yo no sé si cuál sea la original, pero son como si fuesen iguales en diferentes partes de este planeta y de este universo, en diferentes planetas o en diferentes formas, sobre todo formas, eh, yo lo llamaría geológica porque es como una forma física, pero también se logran ver en otros universos y otras dimensiones parte de estas líneas. Es decir, que esto no es un tema aislado, es un tema que está interconectado con este universo, con otros universos y con otras dimensiones. Ajá, muchas gracias, Álvaro. Mi segunda pregunta. ¿A qué línea de tiempo pertenecen estas líneas en la Tierra? ¿Qué había en este momento que se formaron como especie humana? La primera que se formó antes de que existiera el humano. Y una formación masiva de estas líneas de tiempo sucede cuando aparecen las primeras civilizaciones indígenas, particularmente en Latinoamérica, pero ya habían varias civilizaciones de otras comunidades, digámoslo así, en diferentes partes del planeta. Pero las primeras logró visualizarlas antes de que existiera los primeros humanos. Muchas gracias, Álvaro. ¿Existía el tiempo como lo conocemos ahora? ¿Había día y había noche? ¿Había algún tipo de civilización? Bueno, ya me lo has contestado esta parte última. Sí había civilización, pero cuando hablas del tiempo es bien particular porque cuando estaban muy activas no se lograba percibir el día, no logró ver que haya momentos de día, era como si fuesen todos momentos de noche. Y estos momentos de noche pues se debía principalmente a que la atmósfera se veía muy agitada por todo el tránsito de energía que había desde estos puntos hasta hacia afuera y de hacia afuera hacia estos puntos. Y se ve muy oscuro y se ve como muy tormentoso, como cuando hay una noche de tormenta con rayos y muchísima energía de color, como unos colores violeta y unos colores como grises, como plateados. Ajá. Muchas gracias, Álvaro. Mi tercera pregunta.
fueron hechas con armas láser, como ya has comentado aquí. Eh, en estas líneas se puede ver a seres como seres hormigas, seres escorpión. Estas figuras que aparecen en las líneas representaban a seres inteligentes, extraterrestres, que dejaron ahí su muestra de ellos mismos. Sí, pertenecían a partes de las civilizaciones. Tal como lo habíamos dicho, esto servía como, como portales, digámoslo de esa manera, como un puerto, no solamente para una sola especie, sino que para múltiples especies. Y partes de las especies que venían dejaban estos registros porque era la manera como ellos se iban a comunicar con, con, con su civilización en el futuro o en otras líneas de tiempo para poder llegar o irse, para poder venir o salir. Entonces sí pertenecían, eran como descripciones de civilizaciones. Algunos lo describían a través de formas físicas y otros lo describían a través de energía. ¿Por qué formas físicas si de pronto eran formas energéticas? Porque en la Tierra la forma física era la manera como se identificaba a un sujeto en la Tierra. Entonces por eso aparecían formas físicas. Era como una eh, implementación del lenguaje de algo energético a el lenguaje que se debía tener en la Tierra. Ujú, algo físico. Muy bien, muchas gracias. En la actualidad, ¿la Tierra tiene algún tipo de patrón a seguir a este espacio y tiempo? Creo que esa ya, bueno, Sí, sí. sí. Sí, sí, sigue un patrón del tiempo, pero los tiempos, digamos que de otros portales no son el mismo tiempo que utilizamos nosotros como humano. Entonces, digamos que cuando se libera el tiempo de la Tierra, se logran ver diferentes elementos. Es bien particular porque cuando se quita el tiempo que manejamos en lo humano, yo siento que estamos en otro espacio histórico. No sé cómo describirlo y no sé si queda claro, pero es como si al quitar la estructura del tiempo de la civilización en este momento, de la civilización humana, nosotros no estuviéramos ahora, sino como si estuviéramos mucho más atrás. Yo no logro entenderlo bien, pero es como si yo viera, sin tiempo, viera a los humanos en otro momento histórico, mucho más atrás, en otro momento más de un tiempo atrás al que vivimos ahora. No sé si eso es un poco confuso, pero es la forma como lo veo. Es posible que esto sea una percepción que nos han hecho creer que estamos en esta época y estamos en otra. Sí, totalmente. Es lo que siento completamente cuando se quita la percepción de tiempo. Álvaro, Muchas interesante gracias. esto. Observa ahí, cuando quita esa percepción del tiempo, cómo observas a los humanos ahí. Has dicho más atrás, pero ¿cómo los observas? Sí, los observo como, como si estuviesen, por ejemplo, bueno, para poner como otra historia de tiempo y poderlo identificar, es como cuando era el hombre nómada, que eran civilizaciones o pequeñas comunidades que andaban de un lado a otro, que cultivaban, que tenían como una elementos agropecuarios de pronto un poco menos evolucionados. Los veo con un ropaje mucho más sencillo. Veo como unos transportes, ya existía por ejemplo la rueda, pero todavía veo muchos transportes de tracción animal, veo construcciones todavía hechas en madera, eh, veo como si fuese un hombre, como si fuese un hombre sin mucha tecnología, bueno, de hecho sin tecnología.
pero utilizando y interactuando de una manera muy interesante con la naturaleza. Me llama mucho la atención porque es parte de esto que estoy viendo, es la manera como muchas personas que desean desintoxicarse, pues que así lo llaman, desintoxicarse de la tecnología o del mundo tal y como está, buscan un espacio en el campo donde todo es más natural, donde no tienen tecnología, donde construyen en madera, donde interactúan más con la naturaleza. Más o menos así veo este momento histórico. Interesante. ¿Hay algún vínculo con el egregor humano, de pensamiento humano actual? ¿O es algo manipulado o es algo que tú observas natural? O sea, Yo, sin manipulación. yo siento que es natural, siento que es natural, siento que sin tiempo nuestra... Lo que pasa es que es difícil quitar la percepción de tiempo ahora porque hace parte de nuestros ritmos, Sí. pero si se quitase de un humano, inmediatamente me lleva allá. De hecho, me lo quito yo y llego allá. Y lo he hecho ¿Y cómo te y ves? Quita el tiempo, ¿cómo te ves tú ahí? me veo como un niño, me veo interactuando con un río, con agua, mucha agua, veo muchos peces, veo mucha naturaleza, veo animales. Es como si fuera un ambiente muy salvaje, pero ya uso ropa, o sea, ya veo tela, ya veo ropa, pero estoy en un espacio muy natural, muy, muy natural. Ahora obsérvame a mí. Tú eres un hombre, eres como el papá de una familia, tienes dos hijos, dos niñas, y y estás como interactuando con intercambio, como los primeros intercambios de cultivo esto y vendo esto. En realidad no cultivas, sino que consigues de un lado y comercializas en otro. Es como si fueses como el intermediario de intercambiar, del canje. Observa Paloma. Paloma es una mujer que está como en una casa de madera. Es una mujer que, que le encanta como divisar todo lo natural. Es como si ya ella hubiera vivido como todo su espacio de trabajar, de todo esto, y está observando todo lo natural, y le gusta ver, por ejemplo, árboles, porque hay unos árboles al fondo que tienen unas formas rojas, como si fuesen como unas frutas, pudiese ser manzanas, creo yo, y ella se siente muy tranquila en esa observación. Es muy observadora, muy observadora. Y lo otro que le gusta a ella es como preparar los alimentos. Entonces, como que prepara los alimentos y se sienta y observa. Es como muy sensorial la experiencia que ella tiene ahí. Interesante. Mm, ok, ok, ok. Y bueno, ya para terminar de esa em, digamos, creación sin tiempo, aléjate de la Tierra y obsérvala desde fuera, cómo observas en general la Tierra. La veo muy azul. Veo, veo no contaminación. Sí, la veo muy distinta. Si la comparo, por ejemplo, con el holograma actual, el holograma actual es muy parecido a esa energía que describía yo como tormentosa, con nubes, con rayos, con como muy manipulada, puede ser, como muy eléctrica, con un campo, una atmósfera muy electrizada. Y, y en la otra línea de tiempo la veo muy azul, muy clara, muy verde. ¿Percibes algún ser interferente? Sí hay, y observan, observan. Y Pero hay menos, creo que hay menos.
o hay más específicos, no hay como, pudiese llamarlo como más, menos hibridados, puede ser la palabra. Ok. Hay hilos de conexión de ahí, de esa tierra a esta tierra actual. Sí, hay como, ajá, pienso que son como recuerdos, es como si a la Tierra actual o el humano en la Tierra actual tuviese como recuerdo esta energía de libertad y la proyecta como un sueño, como algo que desea. Y eso es parte de de una, como un sueño colectivo donde muchos humanos de la Tierra actual desean estar en un espacio tranquilo, natural, en un retiro como libre de la presión que ejerce la actualidad. Bien, pues co-creemos con lo que nos guste, con lo que queramos, ¿eh? Entonces ahí invitamos a todos a co-crear. Es interesante porque tenemos mucho poder, ¿eh? Nuestro pensamiento es energía y es poder. Así que adelante. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Paloma, por tus preguntas muy interesantes. Gracias, Álvaro. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. Uno, te sientes libre, pleno. Dos, te sientes muy bien, feliz. Tres, te sientes en armonía. Cuando puedas, abre tus ojos. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, wow, Bueno, interesante, qué viaje. muy bonita Felicidades, investigación. Álvaro. No, gracias a ti. Mira dónde nos llevaste, Paloma. Muy bien, Bueno, Rubén. pues lo vamos a dejar aquí. Podéis dejar vuestros comentarios, qué os ha parecido la investigación, y qué pensáis. Siempre muy valioso vuestros comentarios. Bueno, nos despedimos ya hasta la próxima. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y a los que nos ven también. Bye bye.